Ahora veremos un panorama sobre el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. La paternidad literaria de este libro se presenta al autor en el capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Después hay una referencia en el versículo 4, versículo 9, capítulo 22, versículo 8. Justino, Ireneo, Tertuliano, Orígenes aceptaron que Juan el apóstol fue el escritor de este libro. Ahora, la fecha no es muy difícil en un sentido, pero hay dos opiniones en cuestión a la fecha. El libro tiene una naturaleza que está en medio de persecución, debido a que Juan mismo está exiliado como líder de la iglesia. En consecuencia hay una persecución en contra de los cristianos. En el primer siglo hubo dos persecuciones grandes en contra de los cristianos por causa de los romanos, por los romanos. Una fue en el periodo de Nerón como emperador y la segunda fue en el periodo de Domiciano como emperador. Nerón comenzó su persecución probablemente en el año 64 y continuó hasta el año 70. Algunos dicen que es cuando se escribe esta carta, entre el año 68 y 69, cuando se desarrolló la persecución de Nerón. Eh, y con el propósito de dar esperanza a los cristianos que estaban sufriendo la persecución. La segunda referencia es probablemente que se escribió entre el año 85 y 96, mientras el emperador Domiciano estaba persiguiendo a la iglesia. Esta fue una persecución más a nivel imperial, más que incluso la de Nerón. Ireneo, un padre de la iglesia primitiva, la ubica a final del reinado de Domiciano, quien reinó en esas fechas. Domiciano también persiguió a la iglesia, por lo que también la carta serviría de ánimo para los cristianos que estaban en esta persecución. Y la epístola, o esta carta, perdón, y las epístolas dirigidas o la epístola que es en sí Apocalipsis se convierte en una carta para las iglesias de Asia Menor, tienen una referencia, por lo menos lo que vemos en las características de las iglesias de Asia Menor, del capítulo 2 y capítulo 3, a que las iglesias se habían alejado, muchas de ellas, de la verdad, lo que no se ve en el periodo en que el apóstol Pedro, por decir, escribe, o el apóstol Pablo también escribe cuando estaba la persecución de Nerón. Entonces, probablemente sea más aceptable decir que se escribe entre el año 85 y 96, eh, a finales del primer siglo entonces. Ahora, ¿dónde surge la carta? Surge en la isla de Patmos, capítulo 1, versículo 9, lo vemos. Juan está exiliado ahí. Yo, Juan, vuestro hermano y compatícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta isla se encuentra en el mar Egeo, a unos 64 kilómetros al sudoeste de Éfeso. Desde ahí se escribe entonces este libro. Ahora el destinatario, sin duda lo vemos en el capítulo 2 y capítulo 3, a las 7 iglesias de Asia Menor, pero claro, como toda la Biblia, tiene una referencia más amplia a todos los creyentes. Ahora, ¿cuál sería el propósito? Este ánimo, esta esperanza que los cristianos debemos de tener, sabiendo que Jesucristo viene y estas especificaciones de cómo será el regreso de Cristo y qué es lo que nos espera con el milenio, la soberanía de Dios sobre la escatología, sobre las últimas cosas y la esperanza que debemos tener. Entonces, Apocalipsis no es un libro de miedo, sino debe ser un libro de esperanza para los cristianos. Ahora, sin duda, es un libro extremadamente controversial, no por la esencia del libro, sino por la necedad de los hombres de no apegarse a una interpretación correcta de las escrituras. Entonces, hay varios tipos de interpretación de Apocalipsis, los menciono de manera muy panorámica. Hay una interpretación que se le conoce como interpretación preterista. Esta quiere decir que Apocalipsis
o ve a Apocalipsis como una descripción de los acontecimientos del primer siglo. Es decir, todo el anticristo, también refiriéndose como a él como la bestia, el falso profeta, todos estos personajes y todo lo que sucede en la descripción del capítulo 4 hasta el capítulo 22 es una descripción meramente de lo que estaba sucediendo en el primer siglo. Y el detalle es que el libro, y esto es por qué no es una buena posición, eh, el libro pretende ser profético, no una descripción del primer siglo de la iglesia. Su naturaleza y su esencia es profética. Vean lo que dice el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurados los que lee, el que lee y los que oyen las palabras que esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tiene una naturaleza profética. Entonces no encaja más con esta idea preterista. Una segunda manera de interpretarlo es una interpretación historicista. Este dice que Apocalipsis es una perspectiva panorámica de la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta el presente. Es decir, nada más es una presentación alegórica de todo lo que la iglesia ha sufrido. Es decir, refiriéndose a que el anticristo fue Nerón sin duda, el otro anticristo fue Domiciano, el otro anticristo fue Hitler, todos los que han perseguido a la iglesia. Entonces, es una descripción de todo lo que la iglesia a través de su historia ha sucedido hasta el presente y que seguirá pasando. Pero esta posición ignora la descripción histórica específica del libro, en donde da acontecimientos puntuales, años puntuales, a fechas puntuales, en periodos de tiempo, 7 años, 3 años y medio, 3 años y medio, 1000 años, uh, y además la referencia a los primeros 3 capítulos que habla a estas 7 iglesias. Entonces también no es una posición muy coherente. Ahora hay otra posición que es, o interpretación que es idealista, que muestra la lucha cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. Entonces el Apocalipsis se convierte en una mera metáfora e ignora la historia del libro y la pone como la historia ilustrativa de lo que pasa en el ámbito espiritual. Tampoco no creo que sea una posición natural de la interpretación gramática histórica del libro. Y menciona una última, futurista. Insiste en que los capítulos del 6 al 22 son futuros y lo que describe pasará literalmente. Usa una interpretación gramática histórica y es la posición que personalmente tengo, y también el libro que se está leyendo de Paul Benware también lo comparte. Entonces que hace el llamado a las iglesias de Asia Menor. Cuando termina ese llamado, comienza entonces las referencias al futuro. Ahora, otra posición ya más específica, que sí hablan en ocasiones del futuro, pero que es una perspectiva en cuestión al milenio. Hay una posición que es postmilenarista, eh, que presenta que el regreso de Cristo va a ser después del milenio, y el milenio es esa etapa de la historia en donde se prepara el mundo para conversiones masivas. La otra posición es amilenarista. El milenio es un símbolo del reinado espiritual de Cristo desde que comenzó, desde que vino a la tierra, pues hasta que regrese. Entonces no hay un milenio literal de 1000 años, sino es una referencia nada más a toda la historia de la iglesia hasta que Cristo regrese. Y la otra y última posición es la premilenarista. Es decir, que todo lo descrito en Apocalipsis es literal, es decir, que los 1000 años son literales, y específicamente hablando de la premilenarismo dispensacionalista. Dice que el regreso de Cristo está dividido en 2 etapas, primeramente comenzando en el rapto y después culminando con el milenio. Esta es la posición del autor del libro, Paul Benware, y mi posición también. Ahora, el valor entonces de Apocalipsis para terminar. Apocalipsis destaca una comprensión profunda de la soberanía de Dios en la historia, un concepto elevado de la persona de Cristo y un sentido claro de las acciones de Dios en los eventos
escatológicos que consumarán la historia del mundo.